Volvemos y les contamos que Contraloría inicia una investigación especial en el Servicio de Impuestos Internos, todo esto por el alza de las contribuciones. Bueno, para hablar sobre este tema estamos con Gonzalo Vicencio, socio fundador de MAMD Consultoría. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación para este tema tan importante para la población. Gracias por estar acá. Bueno, iniciemos con la raíz de todo este problema, ¿no? Yo estaba viendo que casi 49.000 personas reclamaron el Servicio de Impuestos Internos en el año 2024, y es una cifra, todo esto por el revalúo de las contribuciones, ¿no? Sí. Y una cifra que es casi el doble de los reclamos que se han presentado hace una década. ¿Por qué se está registrando esta situación? Mira, primero hay que entender qué son las contribuciones. Las contribuciones es un impuesto territorial, es decir, un impuesto que se aplica a los roles o a las casas, a los predios físicamente que están registrados en Chile. Y se ha producido el aumento de reclamos principalmente por el aumento de las mismas, un aumento que ha sido un alza constante debido a distintos motivos, pero tal cual tú mencionas, los reavalúos es cuando el Servicio de Impuestos Internos hace un proceso general y saca un listado con el nuevo avalúo de estas propiedades, y eso hace que suban usualmente. ¿Y subieron más o menos cuánto? Porque hay diferencia. Sí, algunas personas nos reportan que han tenido un alza súper importante, otras que sí, fue un alza, pero no tanto como a otras personas. Claro, el Servicio de Impuestos Internos, según el reavalúo, tiene que hacerlo máximo un 10% pero a un ámbito general, nacional. Pero dentro de ese ámbito nacional, efectivamente, hay sectores, hay lugares donde esa alza puede ser mucho mayor. ¿Más que el 10%? Mucho más que el 10%. O sea, el 10% no es un límite nacional a la reevaluación de la propiedad. No, no la propiedad, no la propiedad unitaria. Es que eso es importante distinguir, porque y por eso quise hablar un poco al inicio de las contribuciones, como es un impuesto general, se aplica a paños de distribuciones, distintas distribuciones. Claro, siempre hay excepciones de grupos de casas, grupos de sitios, grupos de lugares que quedan en este reavalúo desbalanceado, ¿ya? Y en ese desbalance pueden ser, tenemos casos de 700%. Hace poco, la semana pasada, en las noticias, apareció también gente, que no me toca atenderla a mí, pero hablaban de un 8.000%. No me consta, pero yo he visto casos personalmente de 500%. Muchísimo. ¿Cuáles son los parámetros de medición para realizar este reevaluo? Mira, ese es algo que se ha discutido bastante últimamente. Existe una fórmula que se compone de distintos elementos. Sin embargo, dentro de esa fórmula hay un parámetro que es lo que se ha discutido las últimas semanas bastante, es que tiene que ver con el valor que se le asigna al terreno donde tú estás. Que esa fórmula de cálculo, esa es la que no está abiertamente disponible. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Pero es como un cálculo secreto? ¿Como que no se sabe bien cómo funciona? Claro, o sea, se sabe bien la fórmula, cómo se calcula. O sea, yo de tu casa puedo saber perfectamente cómo está hecho el cálculo de tu casa. Sin embargo, hay un valor, que es el valor por metro cuadrado o valor por hectárea, que el Servicio de Impuestos Internos le asigna un precio, le asigna un valor. Ese valor, el Servicio de Impuestos Internos lo hace mediante un estudio. Y ese estudio es el que no está abierto a la población. ¿Y por qué no está abierto a la población? Lo desconozco, habría que preguntarle al Servicio de Impuestos Internos. Pero es curioso porque se van a conocer todos los otros parámetros y que es esencial no está disponible. ¿Habrá una razón de seguridad para evitar alguna cosa o será una falta de transparencia inexplicable? Sí, yo no tengo esa respuesta. Me gustaría tenerla. A mí me gustaría tener, por ejemplo, el acceso al estudio, cómo se hizo la metodología y un poco lo que todo el mundo está pidiendo hoy en día. Que se abra un poco ese estudio, quién lo hace, cómo se llegó a ese número de metro cuadrado, ese valor de metro cuadrado de tu propiedad. Ahora, todos los chilenos no pagan contribuciones. Son propiedades desde que tienen un costo de un límite hacia arriba, ¿no? Sí, tal cual. Mira, a ver, todos los chilenos, todas las propiedades tienen asignado un avalúo fiscal. Sí. ¿Ya? Ese avalúo fiscal, voy a redondear los números para no marear a las personas que nos escuchan, pero si es aproximadamente menor a 60 millones y si es habitacional, usted tiene una exención, usted no paga. Y eso, según las últimas estadísticas, hay algunos números no tan exactos tampoco, entre el 75 y el 77% de la población está exento de contribución. Está exenta de la población habitacional. Claro. Sin embargo, si usted tiene un galpón y usted vive en su galpón,
eso probablemente es comercial y esa persona sí tiene que pagar. Entonces, también hay distintos parámetros que hacen que una propiedad pague o no pague, ¿ya? Y el 77-75% está exento, ¿ya? Ya. ¿Y hay alguna forma, qué pasa si alguna persona, claro, como usted dijo, o sea, 700%, algo así, alguien dice, mira, según el criterio que yo estoy viendo o un análisis que uno puede decir, le entra la duda, como, ¿por qué finalmente me están haciendo este cobro? ¿Se justifica? ¿No se justifica? ¿Hay alguna forma de solicitar esa información o tratar de apelar a esa alza? Sí, efectivamente hay un proceso, después del reavalúo, se publican los roles y tú tienes una posibilidad de reclamar dentro de los 90 días siguientes. Ahora, tú puedes reclamar siempre y es un poco lo que nosotros hacemos en nuestra consultora, es tomar el caso en particular, entender por qué existió esta alza y vía administrativa, que en eso sí hay que reconocer que el Servicio de Impuesto Interno es bastante abierto, aunque uno pueda solicitar cosas con los argumentos correctos, ellos lo revisan y si tú tienes la razón, se puede ajustar esa situación en particular. Acá el problema es que hay una anomalía, porque en todo orden de cosas puede haber errores que, claro, se recepcionan históricamente y se pueden revisar y enmendar, ¿no? Por parte, en este caso, del Servicio de Impuesto Interno. Pero parece que acá ha habido un incremento de los casos de manera notable desde el año pasado, ¿no? Entonces, algo está pasando acá. Me acordé un poco cuando empezó la polémica de los incrementos del valor de los planes de salud, que era múltiple, y empezaron a aparecer cada vez más abogados ofreciendo el servicio, ¿no?, de hacer el reclamo, y todo esto se judicializó. Sí. Es un poco lo mismo, ustedes están ofreciendo un servicio similar, ¿no? No, mira, nosotros, a diferencia de otras personas que se dedican a lo que hacemos nosotros somos técnicos, somos ingenieros, y básicamente lo que nosotros hacemos es un análisis completo de la propiedad. Nosotros usualmente trabajamos con inmobiliarias, industrias, también nos toca atender habitacional, pero usualmente mineras, trabajamos también hoteles, retail, que ellos tienen una complejidad de la construcción que, imagínate, en una casa lo difícil que es determinar el avalúo fiscal, imagínate en una construcción que tiene múltiples áreas. Entonces, claro, en la medida que va creciendo la construcción, se complejiza el valor de la contribución. Tienen más de un lote, tienen más de un sitio, se suman terrenos. Distintas construcciones, distintos tipos de construcción, distintas calidades de construcción. Claro, entonces ahí nosotros lo que hacemos es un estudio completo, entenderlo de principio a fin. Y luego nosotros, después de identificar y validar cada uno de los parámetros, nosotros vamos donde el servicio y le decimos, señor servicio, usted decía que era A, esto es B. Entonces no queda espacio para la interpretación, porque son temas objetivos, son temas técnicos. Nosotros no judicializamos nada en ninguno de nuestros casos y hemos tenido grandes éxitos. Dar un ejemplo reciente, un hotel que tenía una composición algo compleja, bueno, a ellos les pudimos reducir 2.200 millones el avalúo fiscal. Pero buenísimo. Es importante, cerca del 20% del valor total de la propiedad. Pero en ese caso lograron ahorrar 2.200 millones de avalúo fiscal. De avalúo fiscal, exactamente, en un valor de contribuciones, y además hay otro elemento que no se conversó acá, que es la sobretasa a las propiedades que tienen cierto avalúo fiscal superior. Claro, que no aplica normalmente a las personas naturales, pero también es algo que está dentro del impuesto territorial, que nosotros también nos preocupamos de eso. ¿Cuánto vale el servicio? ¿Perdón? ¿Cuánto cobran ustedes por esta evaluación? Mira, ¿Y el trámite con el servicio? Sí, es súper interesante. Va a depender. Hay veces que nosotros... normalmente a empresa. Y luego, posteriormente a eso, por ejemplo, hacer el análisis en profundidad de un hotel es distinto que hacer el análisis en profundidad de quizás una construcción. Entonces es muy ad hoc. No existe un precio establecido, sino que nosotros más bien trabajamos con el beneficio que va a tener el pero por ejemplo, esto ha golpeado de manera bien injusta, por ejemplo, a personas mayores, ¿no?, que tienen una pensión ya que es baja, compraron su casa en momentos en que tenían ingresos permanentes superiores, pagaron la casa, pero siguen pagando contribuciones y no les da, y se las subieron. ¿De qué manera ustedes pueden también atienden ese tipo de casos? Mira, ese tipo de casos no en particular, sin embargo tenemos una iniciativa para nosotros. ¿Cuál es la misión de nuestra empresa?
cuando nosotros conceptualizamos esta consultora, es dar transparencia y ayudar a la mayor cantidad de personas que se pueda, en sentido de educar en este ámbito en particular. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros en un comienzo partimos habitacional, pero claro, dada la complejidad, dada la necesidad, derivamos finalmente a lo que es más bien empresa. Sin embargo, estamos pronto a liberar en nuestro sitio web los 10 casos más típicos para ayudar también a la población. Por ejemplo, el caso de los adultos mayores. Muchos adultos mayores no saben que tienen un beneficio. El tema es que el beneficio tiene ciertas restricciones que hace que muchas personas se queden fuera. Por ejemplo, ¿qué beneficio tienen los adultos mayores? El adulto mayor, si tiene ingresos menores de 900.000 pesos mensuales, esto lo estoy simplificando para no dar la cifra en menos de 900.000 pesos, y su avalúo fiscal es entre 60 y 230 millones, está exento 100%, o sea, no paga contribuciones. Mira. Y si tiene ingresos de más o cerca de 2 millones de pesos, un 50%. ¿Ya? El tema es que la combinatoria es un poco difícil. ¿Por qué? Porque si alguien tiene una casa, por ejemplo, lo que salió en televisión también, en La Reina, donde su avalúo fiscal es de 300 millones, no tiene exención, aunque no tenga ingreso. ¿Ya? Entonces, fíjate que los límites, la combinatoria de los límites, quizás no es la óptima, quizás eso sería lo que debería revisar el Servicio de Impuestos Internos o la Cámara de Diputados o Senadores para poder ampliar ese avalúo fiscal, para ayudar a más gente adulto mayor. Porque, si imagínate, tú tienes un ingreso de menos de 900.000 pesos, pero vives en La Reina, no tienes el beneficio. O vives en Las Condes, o vives en Vitacura, o vives en algunos sectores de Providencia, donde estás sobre ese valor de 230. Claro. Sí. Entonces, y hay otro punto, disculpa para terminar la idea. Además que nosotros, imagínate, un servicio que yo lo puedo solicitar, pero el adulto mayor, en tema de contribuciones, tiene dos dificultades. No tiene acceso quizás a Internet, quizás a la página web del servicio donde puede solicitar esto, y le pedimos al adulto mayor que vaya a una oficina del Servicio de Impuestos Internos, que se traslade a una oficina del Servicio de Impuestos Internos, que solicite esto. Entonces quizás haya que ayudarlo, quizás se pueda hacer algo más automatizado también, para poder, si sabemos que el adulto mayor, sabemos los ingresos, el Servicio de Impuestos Internos lo sabe el avalúo fiscal de su casa, ¿por qué no activarlo directamente? Eso podría ser una mejora y ayudar a la población. Quizás muchos tampoco no saben que se puede hacer una reevaluación, ¿no?, de este revalúo, por así decirlo. Claro, sí. Que también es importante hacer esa bajada. Ahora, hace años me tocó reportar este tema y me pasó que muchas personas pensaban que era el valor comercial de la vivienda. Muy importante destacar que es el avalúo fiscal, que suele ser mucho inferior que el comercial, ¿no? Ahora, por lo que usted dice, entonces, la tasa de éxito, por así decirlo, de este servicio que ustedes también hacen para tratar de informar a las personas y tratar de bajar eventualmente el precio de la contribución es bastante alta. Sí, nosotros tenemos una tasa cuando nosotros generamos el reclamo, efectivamente tenemos una efectividad muy alta, cercana al 100%. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros evaluamos antes. Algunos clientes nos pasan 100 propiedades, usualmente comerciales. Dentro de las 100 propiedades se encuentran, esto llama mucho la atención, hay aproximadamente un 30% que tienen error. Dentro de 100 propiedades comerciales, 30% tienen error. Es mucho. ¿Ya han visto un aumento en el último tiempo? No, es similar. Siempre ha sido igual, ¿no? Es como que eventualmente se está debilitando un poco el sistema del Servicio de Impuestos Internos o algo así, lo que tienen que hacer. No, porque hay que entender, los revalúos son cada 4 años y te fijan el valor. Súper. Entonces, cada 4 años y son intercalados. El 2022 se hizo el no agrícola, el 2025 el agrícola. Después el 2026, el próximo año, para que estén todos atentos, en enero... ¿Sube, no? Probablemente. Eso es lo que están discutiendo. Ojalá que no suba, sobre todo porque tiene relación con el valor de las propiedades que no ha ido al alza. Entonces, esperemos a ver el resultado que hace el Servicio de Impuestos Internos. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, si tú tienes tu propiedad y este reavalúo solamente ocurre cada 4 años, luego ya no se sigue incrementando con la inflación. ¿Ya? Entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos esta propiedad, la analizamos, dentro de estas 100, tomamos estas 30 que tienen error, dentro de estas 30, no todas son al alza, hay muchas que son a la baja. Ojo, hay que ser justo, de repente el cliente también tiene, el contribuyente, perdón, tiene un avalúo menor al que corresponde.
Y también ocurre, y ahí les podremos explicar más con profundidad por qué se producen estas distorsiones. Pero normalmente un 15% está hacia el alza. Y ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis técnico y presentamos al Servicio de Impuesto Interno, usted está cobrándole tanto y esto corresponde a este otro valor que es menor. ¿Ya? Pero como son argumentos técnicos, metros cuadrados, calidad, etcétera, es muy difícil que el servicio no lo tome en cuenta. Ya, es que eso estaba viendo, porque al parecer incluso si el terreno no es rectangular, también hace una diferencia importante. O sea, hasta el mínimo detalle puede hacer una diferencia. Hasta el mínimo detalle puede hacer la diferencia, tal cual. Perdón, lo que pasa es que nos van a empezar a preguntar por precio. Entonces demos un ejemplo, porque me voy a contar el cuento, pero ya, fantástico, porque si me va a forrar a 500 UF, no pago las contribuciones. A ver, damos un ejemplo. Una persona que tiene una casa, esto es para números redondeados, para que sea fácil el cálculo. Una casa de 10.000 UF. Ya. Y le subieron de manera tremenda las contribuciones. Ese cobro, ¿cuánto es para una vivienda con un avalúo fiscal de 10.000? Mira, aproximadamente. Tú tienes que... pero tú dices el cobro de nuestro servicio. ¿Del servicio ustedes? Nosotros cobramos respecto a la rebaja que logramos. Nosotros cobramos respecto a cuánto le logramos rebajar. Ya. Y es un porcentaje respecto a esa rebaja. Ya. Pero dame un número. Sí, pues sí, el porcentaje. Aquí no puede ser cantinflera la cosa, tiene que ser... ¿Se puede dar un número? O sea, para tener una referencia, un ejemplo clarito. Para tener una referencia, tú tienes que considerar que lo que se rebaje en el próximo año, ¿ya? Nosotros cobramos la mitad de ese ahorro. Ya. ¿Cuánto normalmente pueden hacer la rebaja? Mira, tenemos distintos casos. Tenemos casos en los cuales logramos rebajar un 10%, casos que logramos rebajar un 82%. Ya. Claro. La semana pasada. Entonces va a depende del valor. Por eso te digo que, mira, el tema habitacional, yo creo que la dirección es educar más a la población, que ellos puedan hacerlo. El Servicio de Impuesto Interno es súper moderno, el que nosotros tenemos. Realmente, ahí me saco el sombrero, porque el servicio pone a disposición la información a la gente, pone plataformas para que la gente pueda hacer esto. El tema es que es complejo, claro. ¿ya? Pero yo creo que si nosotros empezamos a educar y empezamos a entregar, oye, estos son los 10 casos típicos, revise usted esto, claro, vea si usted lo puede hacer por usted mismo. Es buenísimo. Es buenísimo porque ayudamos, ayudamos a la gente en la educación. Es como una educación financiera, pero claro, una educación en impuestos. Claro, es que eso. Claro. ¿Pero hay algún sector donde hayan notado que hay más errores como en el evalúo de las contribuciones? Mira, a ver, más errores. Normalmente hay una estadística, como te digo yo, en el área comercial que se da ese 30%, tiene que haber un error en habitacional, que no tengo esa estadística para mencionarlo, tiene que haber un error. Pero normalmente pasa en estas casas que son distintas, estas casas que tienen una forma, la autoconstrucción, sectores que tienen mucha autoconstrucción. Yo vivo en el sector de Chicureo, en Chicureo hay mucha autoconstrucción. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Es similar al comercial, porque tú construiste un edificio, por ejemplo, tú llevaste los documentos a la municipalidad lo recibe, la municipalidad hace la recepción y luego se lo pasa al servicio. En ese trabajo manual de los últimos años de construcción, de cientos y miles de propiedades, tiene que haber algún error, claro, porque somos seres humanos. Claro. Entonces, quizás me equivoqué, quizás anoté que eran 3.550 metros y anoté 3.250. Claro. Entonces, me equivoqué, pero pasó y llegó mi contribución con más o menos metros. Claro. ¿Ya? Gonzalo Vicencio, muchísimas gracias por venir, por la apertura también para responder nuestras preguntas en un tema que es bien sensible y va a estar en el día a día de la discusión. Tenemos campañas presidenciales, hay algunos que derechamente han dicho que quieren eliminar las contribuciones, claro, que lo encuentran un impuesto injusto, el debate, otros que hay que defenderlas porque son buena parte de los recursos de las municipalidades. Bueno, en fin, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Estén atentos a nuestra página porque ahí vamos a poner este decálogo de ayuda a la población. ¿Cuál es la página? mamd.cl. Perfecto. mamd.cl. Ya. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Ahora. 11 de la mañana con